Muy buenas tardes y bienvenido a otro capítulo de nuestra entrevista corta. En esta ocasión vamos a estar con Cristian Vidal. Él es realizador audiovisual de la Escuela de Cine de Chile y en esta instancia vamos a estar conversando a profundidad sobre lo que hacía su trabajo en el mundo del cine, más que nada también porque se ha desarrollado en el área de la dirección, el montaje y el guión. Así que, sin más rodeos y felices de tener aquí a Cristian Vidal, le damos la bienvenida en este minutito. Aquí está conectándose. Hola, Hola Cristian, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí feliz de tenerte porque tenemos mucha de tu obra en nuestra plataforma, así que un gusto poder conversar contigo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Siempre es como entretenido hablar de lo que uno hace, también compartir y que también en el caso de ustedes puedan dar un espacio como a los cortometrajes que a veces tienen como difícil salida o difícil lugar donde llegar, porque a veces uno lo muestra como en, no sé, en festivales tal vez y es como que esa fue la vida del corto. Entonces que haya un lugar en donde la gente que tal vez no tiene acceso a los festivales pueda como acceder, es como súper bueno. Sí, Qué bueno, sí. sí. Muchas gracias. Bueno, más que partir preguntándote cómo es tu acercamiento con el cine. Sí, bueno, yo siempre he dibujado, entonces desde chico participaba como en talleres de dibujo, hacía cómics, incluso me publicaron algunos cómics y qué sé yo, o gané premios también de dibujo. Entonces siempre tenía como ese interés por el dibujo. Y de hecho quería estudiar cómic yo, como, pero como que no existía esa carrera o ese, como esa área no la tenía vista como para estudiarla, por lo menos acá en Chile. Entonces estudié cine, que era como lo más parecido. También se unía como otra área, como la música, por ejemplo, la edición. Entonces, también por ese gusto por el dibujo, fui como también, había una cámara en la casa, entonces yo desde chico grababa, editaba en cámara mis cortos o grababa a mis amigos, qué sé yo. Entonces siempre Mira, estaba como grabando, entonces, y haciendo videoclip también para amigos. Entonces como que al final, como por el gusto de crear y como de jugar también como el área como artística, al final me llamó la atención. Sí. ¿y por qué había una cámara en tu casa? Si se puede saber si había algún familiar o alguien además dentro de tu círculo familiar que le interesase. Sí, buena pregunta. No, yo creo que era una cámara, una Handycam, así, bien, como que igual es como ahora súper accesible con el celular, grabar, con el computador, pero claro, cuando yo era más chico, no, como que a lo más, muy poca gente tenía cámara, no sé, una Hi8, no sé, o una cinta, no sé, mini VHS, no sé. Entonces, como que una cosa era grabar y otra cosa era editar. Entonces, como que tampoco uno podía editar lo que grababa, porque para editar, yo me acuerdo que tenía que tener como dos reproductores de VHS, entonces mezclaba los VHS, no sé. Es como que uno tenía que inventarse un sistema para editar. No como ahora que al Mira, final uno puede editar en el celular o no sé, pues como más online. fácil. Sí, Online, po. claro, sí. Entonces, como que eso yo creo al final, sí. Igual como que siempre también he encontrado que hay como un parecido con el cómic, porque es como que Ujú. está el tema de la elipsis y los cómics como que están construidos en base a elipsis al final, porque, no sé, pues, una viñeta pegada con la otra viñeta, entre Claro, esas hace dos la viñetas historia. como que pasó un tiempo, por así decirlo. Y acá lo mismo con la edición, como que uno graba una escena y después graba la otra y al editarla como que pasó algo entre medio de esos dos planos incluso, esas dos escenas y tal vez esa elipsis es como al final la magia del cine, no sé. Mm. Como que pienso un poco en como en tu presentación, en la área en que te has desarrollado desde la dirección, el guión y el montaje, y como que no puedo no evitar pensar como que tu cabeza también ve como viñetas en el momento de ver alguna idea o alguna producción en ese sentido, porque hay gente que solo dirige, hay solo que gente solamente hace el guión, pero en este caso, y debido a tu propio interés, como mencionas, está como muy completo esto desde la dirección, el montaje y el guión en ese sentido, ¿no? Mm. Sí, de hecho, como que en la escuela de cine a uno le preguntaban como, ¿qué quieres
hacer, así como en primer año, no sé, como claro. algunos decían dirección o qué sé yo, y a mí como que me gustaba grabar y editar, pero no tenía el concepto de la dirección. Y, y no sé, como que al final, tal vez, bueno, o sea, obviamente tener como clara la película es como tener el rol de director, como el único que la tiene Ajá. clara o que la va aclarando a medida que va haciendo la obra. Y, y sí, pues sí, yo creo que eso, como que al final pues, es como una consecuencia del interés. Del interés. Y dentro Sí. de ese interés, ¿cuál ha sido tu motivación para abordar como la identidad local, el tema del patrimonio, las temáticas sociales en tus obras? Sí, bueno, yo creo que también va por la misma línea finalmente, como ese gusto que uno tiene, o yo en realidad que tengo como por la parte creativa. Entonces, finalmente lo que busco registrar también tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, no sé, los documentales que he hecho, las series que he hecho, son... ahora con el tiempo me he dado cuenta de eso, ¿no? En el momento no me daba cuenta, pero finalmente es como tratar de registrar los procesos creativos que tiene la gente como para hacer una obra. Por ejemplo, no sé, hace muchos años atrás hicimos una serie que era de música, entonces Ya. mostrábamos a las bandas en sus salas de ensayo, eh, no sé, bueno, eran bandas que en ese tiempo no eran tan conocidas como la Camila Moreno, como Asesinar a Felipe, o qué sé yo, que tenían trayectoria, pero que no eran así como mediáticos, y que ahora lo son. Ujú. Y Sí. entonces como que lo grabamos, no sé, en su casa, componiendo, tocando, qué sé yo. Entonces, y así con otros proyectos. Ahora último, hace como, no sé, un par de años, hicimos otra serie que era del cómic chileno. Y también era lo mismo, finalmente, como mostrar Ser procesos globitos y creativos. viñetas, ¿o no? Claro, lo vi de viñeta, sí. Procesos creativos de los dibujantes de cómic y Ujú. cómo ellos hacían su obra, cómo la difundían, etcétera. Entonces, yo creo que finalmente eso es como, de ahí parte el interés como de registrar como o retratar como la arte, la escultura, y lo temático social va un poco de la mano porque finalmente como que los creadores que registro, la gente que registro, ellos abordan temáticas. O sea, igual para mí es más interesante grabar a alguien que tiene algo que decir, que desarrolla un discurso, que finalmente alguien que lo hace por un interés estético, que tal vez no tiene tanto contenido narrativo, no sé, o no sé, no deja como, no me deja algo a mí, ni al espectador, ni a nadie, al fin, como que no, Ujú. o puede que sí, pero mi interés personal es como ese, más que buscar algo como estético, como atractivo, es como buscar temáticas, así, al final. Mm. Y en ese sentido, como desde esas temáticas más sociales también de identidad, ¿cuáles crees que son las bondades de aquellos temas al tratarlo en el formato del cortometraje? Acá el cortometraje, como a diferencia de los largometrajes y de las series, por ejemplo, como que yo creo que tiene un tiempo más condensado de desarrollo, o sea, como en dos sentidos, como un sentido como creador, que uno finalmente tiene que comprimir una obra en menos de 30 minutos, o como espectador finalmente que uno ve algo que sabe que dura es más cortito y que te va a entregar algo, ¿cachai? Entonces, como que la bondad principal yo creo que sería eso, como de que va más al grano tal vez que otro formato, como lo podrían ser una película que puede ser más extensa Claro. y darse el tiempo de desarrollar más cosas. Ahora último las series también, que las series uno ve que tienen miles de temporadas y que desarrollan los personajes un montón. Entonces, como que también tiene esto del elipsis que te decía, como de buscar contar mucho en poco, sí, poco tiempo. Poco, Mm. sí. Igual es un arte en ese sentido, porque uno puede decir, ok, es como siempre el trabajo de síntesis y en el ámbito audiovisual también, no es
personalmente creo que no es un trabajo muy fácil, como obviamente también tiene que ser un ejercicio y tú que tienes muchas producciones de cortometraje, yo creo que ya tienes más que hecho el ejercicio y una y otra vez en ese sentido, como de cómo sintetizar o condensar esta temática o esta historia en el cortometraje. Mm, sí, Por sí. ejemplo, El Mm. Sapo, que yo lo encuentro una obra magistral, así como de verdad lo encuentro muy hermoso y aparte ganó el premio Pedro Siena el año 2016, si es que no me equivoco. Sí, el Consejo Nacional de las Culturas. En ese sentido, te puedo preguntar cómo fue hacer Sapo Sí, y por qué bueno, por qué en Valpo también, como estar ahí en esa localidad, en esa locación específicamente. sí, sí, yo creo que me ha pasado con casi todos los documentales que es como, bueno, como este interés propio de andar grabando y todo, como que a veces uno no tiene la intención, yo no tengo la intención de, esto es una obra, ¿cachai? Entonces, simplemente grabo y después edito, ¿cachai? Como que sería como todo mi proceso de trabajo. Ya, Y en el caso del sapo, fue parte de un taller que yo tomé allá en Valpo, con un director ruso que se llama Víctor Kosakovsky, que es un director de documentales también, y el taller que él daba duraba como un mes, ponte tú. Entonces, el objetivo del taller o el proceso final era hacer una obra entre todos y que esa fuera como un documental colectivo entre todos los compañeros. Pero ya, yo llegué allá, no conocía a nadie del grupo, éramos como, no sé, 20, 30 personas, y en el proceso del curso se planteó primero como cómo diferenciar este trabajo colectivo que fuera como unitario. Entonces, de ahí surgió la idea de que se grabara no horizontal, sino vertical, sí, claro. que en el fondo con la cámara en 90 grados, y no era recortar en edición, sino era Ya, poner la era, cámara y girarla, claro, girarla. ya, Entonces, bueno, eso ya era una dificultad, pero el resultado era que todo lo que grabáramos en ese taller se editara y se cumpliera como una obra. Entonces, bueno, justo había un cambio de mando, parece, o algo así, y registramos eso, pero no quedó, no se concretó en nada, y surgió la idea de grabar personajes. Como que todos grabábamos personajes, qué sé yo. ya, Entonces, con un amigo que conocí ahí en el taller, que el codirector del corto El Sapo, fuimos a buscar como, hacer entre comillas un casting de quién podríamos grabar. Y bueno, salimos del taller y lo primero que vimos fuimos al Sapo en micro, que era con este look como vaquero, como de western, por así decirlo, que está en medio de la calle. sí, Entonces, pero yo quería grabar como los bomberos, ponte tú, una cosa así. Entonces, fuimos donde los bomberos para ver si podíamos grabar, porque encontraba como interesante lo difícil, tal vez, de ir a apagar un incendio en un cerro, qué sé yo. sí, Fuimos po, para allá y como que era más difícil que nos dieran autorización, así que nos devolvimos a buscar otros sapos en realidad, como a ver si encontramos alguien más interesante, y al final nos quedamos con él. Y, y así surgió, o sea, lo grabamos, no sé, en 4 días, por ejemplo. Igual ya, le dijimos a él que anduviera siempre con la misma ropa, porque un día lo grabamos y el día siguiente llegó con otra ropa, entonces no lo iban a poder sí, po, editar. Y, y así surgió la idea. Entonces después lo editamos, o sea, ni siquiera lo editamos, lo mostramos en la clase así como fragmentos de lo que grabamos. Y el Víctor Kosakowski nos dice, ya, tráiganlo para mañana editado, que mañana era como el cierre del ya, curso. Y esa noche lo editamos y eso fue el corto al final. Y que el que se mira, mostró para el final del taller. Y yo le dije al Pato, que fue con el que lo hicimos, dije, ya, yo lo voy a mandar a festivales. Y ahí al mandar los festivales como que empezó como a ganar premios, ganó como 10 festivales de cine y aparte ujú, ganó el premio Pedro Siena, etcétera. Entonces, había algo que nosotros no nos dimos cuenta que era como el rescatar eh, a alguien que en el fondo tiene un trabajo muy informal, y que no es usual que exista, por así decirlo. No, en Santiago ya no hay sapos de micro y tal vez en otros países no hay, o si es que hay algo muy puntual. Entonces, y aparte él, lo que sí nos llama la atención es su forma de hablar y que intencionalmente tratamos de que no se entendiera la información que él daba, como habla puros números al final.
Entonces, como que eso era parte como del juego, como que fuera algo más estético en el sentido de lo visual y también de lo narrativo, como lo que se hablaba ahí, que era lo cinemático. Por eso también grabamos con lente teleobjetivo, como para que el personaje un poco como que era como despegado del fondo y el fondo que era Ajá. más desenfocado, por ejemplo, y eso, entre otras cosas, pero eso al final, como el movimiento entre cámara, por ejemplo, y así surgió el corto. Sí. Yo creo que al menos en la quinta región, no sé, pues yo viví en Quillota, Limache, Viña, Quilpué, Villa Alemana, Valpo, etcétera, San Antonio, que tú te mueves y desde siempre ha habido un sapo. En Quillota todavía existe Mm. el sapo, como, no sé, quizás también algo muy, y quizás también por eso como la gente se identificó mucho de cierta manera. Aparte hay una parte muy buena cuando muestran como el cuaderno donde tiene todo anotado en los números, uno siempre se pregunta, ¿qué, qué es lo que anotaban? ¿Qué son esos números? ¿Qué ¿Qué está significa? haciendo? Claro, ¿qué está haciendo? Claro, ¿qué significa? Es como un código ya así de otro mundo. Sí. No, pues lo gracioso un poco que, porque igual nos hicimos amigos de él y lo grabamos ahí en la calle trabajando, que era como su oficina, por así decirlo. Ajá, Y también le preguntamos dónde almorzaba él, como para ir a almorzar con él. Y ahí fuimos a este lugar donde al final del corto está contando las monedas y que al sí. inicio del corto nos muestra cómo nos explica. Y ahí le preguntamos como que nos dijera que nos explicara lo que hacía. Pero él, su forma de hablar es tan como particular que tampoco se entiende. Ujú. Entonces, Mira. es como, no sé, como que era entretenido eso, como que al final genera un misterio en torno a lo que hace y cómo lo hace también. Sí. Y Cristian, otra pregunta, en tu obra es posible encontrar como distintos técnicas. Está como, está el documental, se podría decir que está la ficción, está el Sacker que es experimental. Entonces, también saber como a qué se debe esa diversidad, como en ti, como el hecho de querer jugar, experimentar, a qué se debe y quizás también saber cuál es la que te acomoda más. Sí, sí, yo creo que es como, yo mismo me haría la pregunta inversa, por así decirlo, como, ¿por qué no hago lo mismo siempre al final? Y yo creo que es Ya. como más fome al final, como también trato como de, como que no hago mucho una diferenciación al final entre ficción, documental o experimental. O sea, igual es como una diferencia clara, pero eh, por una parte como que veo los documentales como que fuera una ficción, que tienen como un desarrollo dramático, como una dramaturgia o una narratividad propia que tiene líneas narrativas, personajes, etcétera. Entonces, como que siempre que edito los documentales o los grabo incluso, estoy pensando como en la dramaturgia de la obra, por así decirlo, como en las temáticas, cómo se van desarrollando, etcétera. Entonces, como que tengo como eso, como bloques que se van trabajando. Y, y en la ficción yo creo también hay como mucho de documental también, porque uno va como que, grabando lugares reales, como que las historias son, igual siempre yo creo que deben venir de algo biográfico, entonces también se mezcla eso. Y lo experimental es como una búsqueda también de nuevos lenguajes, nuevas formas, sí. Pero yo creo que al final es como buscar nuevas maneras de contar y de como propuestas, buscar propuestas, aplicar cosas, eh, salirse también de las ideas que uno tal vez tiene, romper con estructuras, no sé, como, eh, porque si no, no sé, siento que es como que tal vez no me llamaría tanta la atención hacer algo si es que es como repetir algo que ya hice, por así decirlo. Sí. Perfecto, clarísimo. Mm. Y respecto a Sacker, ¿cómo fue realizar ese stop motion, las imágenes, la música, recortar? No sé, también para la gente que lo ve y en su momento también tuvo un par de comentarios que era como que le había gustado mucho el trabajo en sí mismo en 2 minutos 28 si es que no me equivoco.
Entonces, para que la gente cuando vea esta entrevista pueda saber un poco más sobre el cortometraje. Sí, este corto surge como un encargo, entre comillas, de hacer un videoclip de una banda chileno-española que Ya. está en España ahora y que me encargó de hacerle un videoclip y yo al tiro pensé en una ficción, pero basándome como en las temáticas de la música, escribí un guión, pero pensando como de manera surrealista, por así decirlo, como que el absurdo no fuera una limitación. Entonces, escribí una idea que uno al ver al corto como que es bien como onírico, y es porque la idea de esto, o sea, como surge en realidad es como lo que se llama como el devenir de la conciencia, que finalmente es dejarse llevar y escribir y no parar, por así decirlo. Entonces, Para. Ujú. claro, un poco así escribí el guión, también como yo creo intencionalmente buscando imágenes abstractas que fueran como interpretables, ¿cachai? Pero también Sí, como un guión tan narrativo. Entonces, más que narrativo, no tan, con personajes no tan apegados a la realidad, por así decirlo. ujú. Y eso fue como lo primero. Y de ahí, como que esa idea abstracta como Kafka, cucaracha, que camina por un paraíso de hadas con forma de pescado, ¿cachai? Como que todo eso medio, y que llega al infierno, todo eso como que era medio, y un hombre musculoso con cabeza de mosca, no sé, como todas esas De ideas como mosca. media Sí. que en el papel suenan como raras. Yo, claro, me imaginaba como hacerlo de manera digital y con un amigo que lo puse finalmente como codirector, que lo había invitado como director de arte, pero al final, porque a él se le ocurre esta idea como de decir, me dijo, y si en vez de hacerlo digital, que era como lo más obvio, imprimimos esto y lo recortamos y lo movemos así como papelito. Como- Y ahí surgió la idea, entonces en base a una idea como muy abstracta, esto lo llamamos como a una forma digital orgánica, por así decirlo, que era recortar los papelitos y moverlo todo. Y ahí se armó esta idea como de un corto experimental, pero que finalmente era un videoclip. Entonces, a mí me pasó, terminamos el videoclip, se lo entregué a Carlos, que es el vocalista de la banda, y ahí quedó el videoclip, pero para mí era un corto. Entonces, después pasó que hubo un concurso de una productora que se llama Carrusel, que Ya. sonorizaban cortos. Entonces yo postulé con este corto sin la música, así sin Ujú. nada de audio, y le dije, ya, postulé con eso y gané. Y ahí ellos lo Te sonorizaron en base pusieron como a como- la idea, claro, que conversamos. Y yo creo que ahí se Mira. completó la idea de corto. Sí, estoy ahí. Sí, estoy El jugando con sol, el el sol, sol, se pero está ya moviendo bueno. el sol. Sí. Sí. Entonces, claro, así surgió Sí. el corto. Sí, como un videoclip que Y el título, finalmente es. el nombre, si se puede saber, es como Sí, era no, el nombre de eso, la canción. el nombre de la canción, claro. Sí, Ok, sí, mira, sí. Bueno. Y respecto, saltándonos un poco también al corto Una cárcel que se abrió, ¿cómo llegaste a esa historia, a poder grabarla adentro también? sí. Bueno, yo soy parte de un colectivo artístico, podríamos decir, que se llama A la Sombra, que ¿Ya? surgió porque, bueno, me invitaron a mí a participar y, bueno, en realidad nos conocimos ahí y de hacer talleres de poesía en cárceles, y que también tenían talleres como de arte visual y qué sé yo. Y que, bueno, esto gracias a un fondo del libro partió como hace varios años, como el 2008, una cosa así, con el primer proyecto que tenía como resultado un libro de poesía con cuadros y el documental. Entonces, todo esto, este libro de poesía se hacía con las internas de la cárcel de San Joaquín, Ya. que participaban en el taller, que tenía como resultado, y los cuadros lo hacían las pintoras de afuera. Y así, Ujú. bueno, hicimos otros, como 3 o 4 veces, este mismo idea de proyecto en diferentes cárceles,
pues tú en la cárcel de, bueno, de Valpo, de Rancagua, de Puente Alto, y bajo este mismo concepto, incluso cruzando cárceles, como, no sé, el taller de artes visuales tomaba los poemas que se hacían en la cárcel de Valpo, Puente tú, o no, de Rancagua, y en la cárcel de Puente Alto tomaban esos poemas y hacían cuadros, ¿cachai? Entonces, por Wow, ejemplo, pasó que fue justo el incendio de la cárcel de San Miguel para ese proyecto bien, y escribían en una cárcel sobre el tema del incendio y en la otra cárcel estaban pintando unos cuadros de la otra cárcel que se había quemado. Entonces ese es el proyecto anterior que se llama Estructuras Metálicas, que también está en la estructuras cárcel de Valpo. metálicas. Sí. Ya. Y Mm. este fue el último proyecto que hicimos que coincide con que justo también hubo una liberación masiva de gente que le dieron el Sí, pues, beneficio de la libertad y que, ¿cómo se llama? Que gente que estaba en el taller quedó libre mientras estábamos realizando el taller. Entonces estaba la polémica como a nivel país, por así decirlo, como de si tenías que tener este acceso a la libertad o no. Entonces, finalmente el tema como que hay detrás es la cárcel, la libertad, la educación también, y como la educación artística también, como una herramienta como para el espíritu, no sé, como para salir de ese mundo oscuro y tener como una herramienta o no sé, un poco de libertad, pero a través del arte. Sí. Y, y respecto a eso, ¿crees que el cine viene a ser también como una herramienta para dar a conocer estas historias que muchas veces no se conocen, muchas veces son enjuiciadas, muchas veces son criticadas y muchas veces criticadas desde un desconocimiento vox populi, por así decirlo? Sí, o sea, eh, es que como que finalmente, como que los medios no oficiales, o al revés, los medios Ujú. oficiales tienen como una mirada de las cosas que finalmente es como la mirada, porque se repite, si uno ve las Sí, noticias, pues, en todos. todos los canales al mismo tiempo están dando la misma noticia, y desde el Sí. mismo punto de vista, por así decirlo. Entonces, eh, como que finalmente estos otros medios, que es el cine en este caso, viene como a entregar otra mirada desde otro ángulo, tal vez, o generalmente más humana, más enfocada como no en lo sensacionalista, sino como en la vida de la gente. Y no sé, como que se me viene a la cabeza, por ejemplo, el documental también del incendio de la cárcel de San Miguel, no recuerdo Cielo el rojo. nombre, el cielo está, claro, que el- también sí. es Sí. como incluso muy artística la propuesta y muy cruda también y Ujú. muy objetiva, o por lo menos esa impresión da. Entonces, y no tiene nada como, no sé, música así estrambótica como que podría ser un reportaje, por ejemplo. Entonces, y es más fuerte también. Entonces, Es como que parte yo de creo la misma que realidad igual, pues si son sí, archivos mm, netamente de las cámaras mismas, el mismo relato de los gendarmes de ese tiempo o de los sobrevivientes o quienes estuvieron ahí supieron también. Entonces, que la realidad supera la ficción, obvio que sí. mm, sí. Entonces, sí, pues en ese sentido como que ese sería como un poco la diferencia o lo que viene, desde lo que yo creo, al final, como rescatar el cine. Mm. Mira, Ahora también pienso yo como en la experiencia cinematográfica, eh, que sería como ver en una sala de cine una obra, es como un plus que sería, que es diferente a verla, no sé, en el computador, en la tele, qué sé yo. Sí. sí, Entonces es como totalmente. para compartir con otro la experiencia de estar en una sala viendo algo. Sí. Y también el hecho a veces de conocer también a los realizadores, porque como que, claro, mucho, o se dice también mucho que al final una película termina en el circuito cuando llega como al el espectador, a la espectadora y se produce ese feedback, esa, ese loop, por así decirlo. Em, y sí, pues la importancia
no sé, pues a veces dependiendo de la misma experiencia de cada ser humano, de su vida, cómo interpreta o cómo ve la película o el corto o la producción audiovisual puede ser muy distinto a, a Pedrito, Juan y Diego que está al lado de uno en la sala, pues. Y en ese sentido también la importancia de poder conocer al realizador y la realizadora, a la persona detrás de esa producción. Y un poco esta entrevista corta, también estas secciones vienen a hacer eso, pues, como querer conocer, que la gente pueda saber quién es Cristian Vidal, cuáles han sido sus motivaciones, aquí se debe, todo lo que hemos conversado en ese sentido. Entonces, Sí, también. Cuando yo vi sí, Sapo, por ejemplo, también tenía un sinfín de dudas, y me imagino que a la gente también le pasa lo mismo. ¿y te lo respondí o no? ¿No? ¿O que te quieran preguntas? Sí, Totalmente, sí, ¿no? Totalmente. sí, sí, que Sí. yo creo que también eso pasa y yo creo que también eso es lo bueno de los festivales de cine, que al final es como la oportunidad que uno tiene tal vez para conocer a los directores. A mí me ha pasado como, no sé, estando en festivales, conocer a directores que uno ha visto sus Ajá, películas, que la encuentra increíble y estar ahí escuchándolo, eh, no sé, ver cómo piensan o no sé, o hacerle preguntas, sí. sí, Entonces, eso es súper entretenido. sí, Sí. pues. Y en ese sentido también felices de estar aquí conversando con Cristian Vital. Ya lo hemos dicho como programa de radio que hay que repetirlo una otra vez, pero no, aquí la gente puede irse para atrás y listo. Sí. Nada, pues Cristian, lo último preguntar y saber en qué está actualmente, si está en alguna producción, si vamos a poder también tenemos también Aguas Calientes u otros cortos más en la plataforma, pero saber eso, pues, en qué está, si se viene algo, alguna serie, algo respecto al cómic o no. Sí, bueno, hace poquito terminé un corto sobre la Villa Portales, eh, que tiene como un paralelo, por así decirlo, entre un artista que está haciendo una obra sobre la villa y el relato como los testimonios como de vecinos y también ¿Ya? de arquitectos acerca del lugar. Ese se llama, bueno, se llama Villa Portales el documental ¿Y y eso ahora dónde está queda? como la Villa Portales queda como en Santiago Centro y Ya, la característica principal es que es como a nivel internacional incluso como algo como único, por así decirlo, porque es un terreno gigante en donde hay blocks de departamentos que no son tan grandes en realidad. Bueno, en realidad son muy grandes, pero me refiero son, no sé, serán 5 blocks y tienen muchas áreas verdes. Entonces, ya, tiene más que áreas verdes, tiene áreas, espacios comunes. Entonces, como los arquitectos pensaron el lugar, eh, contrasta mucho con la arquitectura actual de los edificios, no sé, que se pueden decir como vetos verticales o que son ajá, edificios modernos, perdón, no, edificios actuales, y en que como que estos son más humanos, por así decirlo, porque la concepción que hay detrás es como de entregar espacios grandes para que la gente viva bien, con plazas, etcétera. A diferencia de bueno, los actuales que, no sé, pueden haber 20 departamentos muy chicos y sí, que pues, están ahí y no tienen ningún área verde, por decir algo. Entonces, bueno, de eso trata ese documental. Y bueno, se está mostrando ahora en algunos festivales, en Irán, hace poquito, wow. en Hay Turquía. gente que ama el cine iraní. Tengo una profe de mi U que Sí, le bueno, encanta, así como que dice sí, que maravilloso. sí, sí, muy bacán. Yo creo que tenemos más similitudes con el cine iraní que con otros cines. Como que me he dado cuenta de algunos directores muy buenos de allá. Y ver ese documental que terminó hace poquito y ahora con la misma pintora, nos ganamos otro fondo para hacer algo similar, pero de la Villa Olímpica, que es la que está al lado del Ya, Estadio Nacional, que ajá, también tiene como otra historia como muy similar, en realidad también son el mismo tipo de construcción y también son muy similares los edificios, como la concepción que hay detrás. Y bueno, ahí tengo otros proyectos que estoy como desarrollando, no sé, hace un tiempo también estoy grabando, yo soy egresado del Instituto Nacional, entonces ya, hicimos, bueno, todos los que somos de ahí conocíamos un lugar que se llama Las Catacumbas, que era como un subterráneo que tenía el colegio,
que estuvo abandonado como 50 años y que nadie podía entrar. Y que ahora como que se construyó y es un centro de extensión, un centro cultural. ¿Dónde Y el estaban esas documental, catacumbas? sí, sí, y tiene así un teatro muy bonito, tiene, bueno, el Wow, Cine Arte Alameda está allá ahora. Bueno, yo también ya, estoy trabajando allá como viendo el área audiovisual, pero es como un lugar muy grande, muy bonito. Es como el GAM, por así decirlo. De hecho, son los mismos arquitectos. mira. Y ese documental trata de eso, como de exalumnos que ingresaron a las catacumbas, la historia del edificio, etcétera. Y eso ya llevamos tiempo grabándolo y está en proceso, está en proceso eso. Se Sí, viene entonces. se viene, se viene. Qué bien. Sí, Bien por nosotros y nosotras. sí. Sí, así es. Ya pues, Cristian, de verdad ha Ya, sido un gustazo. Muchas gracias por abrirte también, por compartir tus experiencias, tu sentir, en motivación, etcétera, y también por permitirnos tener gran parte de tu obra en cortometrajes.cl. Así que sí. Bueno, ahí muchas vamos a estar gracias por la coordinando. invitación también. Sí. Muchas gracias por la invitación y también, como te decía, pues, contento también de compartir, no sé, mi experiencia, ojalá que también le pueda servir a otra gente o puedan ver los cortos, Ajá. ¿sí? Así Sí, que, bacán, muchas gracias. a ti igual. Lo último para cerrar, como que con todo lo que conversamos, me quedo con el inicio, cuando la primera pregunta de tu motivación o a tu acercamiento al cine, ¿cómo fue? Y la importancia de a veces de que cuando uno dice algo me gusta o esto me llama la atención y lo hago y busco y experimento y no me quedo en una cosa, sino que pruebo también, creo que eso em, es algo que quizás es un valor que hoy en día con la rapidez de las cosas, con la inmediatez se pierde, queremos hacer esto, no queremos ser rápido, pero hacerlo una vez, otra vez, ya me imagino quizás cuántos dibujos, cuánto material de un sinfín de cosas tuviste que haber hecho también como para llegar a la creación final de tus trabajos. Entonces, nada, pues quería cerrar con eso en verdad, no sé si me di a entender, espero que sí, pero creo que un lindo valor también de saber también y poder conocer, aunque sea virtualmente, ese desarrollo que al fin y al cabo también es humano, también ha hecho de cierta forma tu camino audiovisual en ese sentido. Sí, así que, Sí, sí, yo creo que, bueno, es fácil hacer cosas, entonces, ¿por qué no hacerlas si uno tiene las ganas? Sí, sí, pues. Y mm, hoy día tenemos todo de más, así que sí, todo. sí, pues, Y en buena sí, calidad, como te decía, con el celular uno puede grabar en 4K, no sé, en cámara lenta, le puede aplicar sí. filtro en Instagram, puede editar en el mismo celular, no sé. Blanco, Hay negro, muchas opciones, sepia, blanco y reventar negro, el color, claro, lo que queráis. ponerle efecto, no sé, sí. Sí, No hay- sí, pues. sí, así que se puede, se puede. Ya, pues. Muchas gracias, Cristian, ha Ya, sido un gusto. Sí, bacán. saludos. Estamos Ya, viendo. gracias. Chau, Ya, que estés chau. bien. Chao, chao.